Saludos, te habla Julio Jiménez Hedler, en Twitter @Julio Coco. Tengo un beta manuscrito especial, lo estoy grabando el 2 de octubre en la noche y se llama Cambio de Ruta. ¿Por qué cambio de ruta? Porque el día de ayer hubo una resolución en la Asamblea Nacional que yo considero una claudicación porque se legaliza de una manera inentendible el cambio de ruta que nos habían planteado. La ruta inicial era cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Esa era la oferta inicial que nos hizo el presidente encargado Juan Guaidó en su juramentación el 23 de enero de 2019, que asume por ser presidente de la Asamblea Nacional en concordancia con los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución. ¿Pero qué se legalizó? Se legalizó las negociaciones políticas entre la Asamblea Nacional y los partidos de la MUD con respecto al PSUV y al gobierno que ellos mismos denominaron usurpadores. Y el presidente Guaidó nos dijo que su propuesta era la instalación de una junta cívico-militar o una junta de gobierno, evidentemente una transición y unas elecciones que no sabemos en qué términos son. Ellos han pasado todo el día de hoy intentando explicarnos que no se cambió la ruta, pero entonces aquí lo vamos a explicar. Más allá de esa usurpación, realmente esto de lo que se trata es de que sale Maduro y entra Guaidó a la presidencia. Ese es el primer elemento. En este caso, que es la propuesta que el señor Guaidó, a través de su equipo negociador liderado por Stalin González, presentó en la mesa que dirige el Reino de Noruega, era que sale Maduro y sale Guaidó. El tema es que no sabemos quién asume aquí. Ese es el tema. Nos dicen que es una junta de gobierno donde participan miembros de la Asamblea Nacional o delegados por la Asamblea Nacional, miembros del PSUV, delegados por el PSUV, con un altísimo componente de militares del régimen, donde posiblemente la presidencia recae sobre un militar o sobre el presidente del Tribunal Supremo de Justicia que hace vida en Caracas en 2 pilitas, el señor Michael Moreno o Vladimir Padrino, pues. Esto es lo que dicen. ¿En qué consiste la ruta gobierno cese, la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres? Entonces, que por el artículo 233, Guaidó es el presidente encargado. Acá, en la propuesta que presentaron en Oslo, Guaidó no es presidente encargado. Posiblemente sea candidato presidencial, no lo sabemos, no voy a especular en esta explicación. Pero el hecho es que entonces, si en esta propuesta que hace Guaidó, él no es presidente, significa que hoy no es presidente encargado. Ese es el primer cambio de ruta. 56 países apoyan a Guaidó como presidente. No es que 56 países apoyan que Guaidó, siendo un presidente hoy de gabinete de sombras, renuncie a las sombras para un presidente que no conocemos y que entra de manera inconstitucional con respecto a lo que se prometió en la opinión pública y con respecto a lo que dicta la Constitución. Pero vamos un poco más allá. ¿En qué consiste el gobierno de transición? La transición es la estabilización, en principio, política, económica, jurídica, territorial y social. De eso se trata la transición, de estabilizar el país desde un punto donde hoy estamos en tiranía, o como algunos llaman dictadura, donde está roto el hito constitucional, donde es un estado forajido, y se transitan un conjunto de pasos que dan pie a que haya elecciones libres y se restituya la democracia. Voy a nombrar solamente algunos elementos básicos, que es lo primero que tiene que hacer
al entrar Guaidó y salir Maduro, en el caso del llamado cese de la usurpación, lo primero, tiene que cambiar la casa militar y todo el tren ejecutivo, es decir, ministros nuevos. ¿Ok? Cuando vemos acá, para hacer esta estabilización política, económica, jurídica, territorial y social, si esta junta de gobierno es compartida, no hay ministros nuevos. Por tanto, quedan algunos ministros anteriores, algunos nuevos designados por el mismo chavismo y continúa la usurpación. Lo segundo, necesitas una estabilización económica. Acá, luego este tren ministerial tiene que hacer reforma económica total. Y lo primero que tiene que hacer es derogar un conjunto de decretos de estado de excepción sobre los cuales se ha dado muchísimo abuso de poder y expropiaciones, etcétera, devolver fincas, empresas, etcétera. Toda esta reforma económica, estabilización monetaria, el tema cambiario, etcétera. Si acá hay un gabinete compartido con el PSUV y con ministros, esta reforma económica no va. No hay reforma económica. ¿Por qué no hay reforma económica? Porque en esa negociación los intereses económicos, sin hablar de los intereses delincuenciales, no se tocan. Mientras ocurre ese proceso de atracción de inversión, de ver qué se va a hacer con la industria petrolera, de ver qué se va a hacer con la industria eléctrica, viene el tercer tema, el tema jurídico. Hay una Asamblea Nacional Constituyente que es ilegal y que es ilegítima. Acá, en esta tesis que nos han planteado, no se habla de la Asamblea Nacional Constituyente. No sabemos qué rayos va a ocurrir allí. ¿Ves? En cambio acá es, de una vez se tiene que disolver la ANC. Y la disolución de la ANC tiene que venir acompañado de todos los eventos penales y administrativos a quienes hicieron esa estafa constitucional y ese abuso de poder. Continúo. En lo jurídico, entonces, tiene que haber una regresión sobre un conjunto de instrumentos legales que se han aprobado al margen de la Constitución, y repito, con abuso de poder, que son un conjunto de leyes que tienen que ser derogadas. Voy a poner solamente dos ejemplos. La ley de responsabilidad social de radio y televisión, la ley de resorte, que es censura, eso hay que echarlo para atrás. Acá no hay derogación legal. ¿Por qué? Porque definitivamente si hay cohabitación, evidentemente no hay regresión legal, que es indispensable para la estabilización jurídica del país. Continúo. Lo territorial, nosotros sabemos que Venezuela, configurado como un estado forajido, está tomado por mafias. Hay barrios, hay sectores en los campos, industrias que están tomadas por planes, por carteles, por organizaciones criminales amparadas por la Fuerza Armada Bolivariana, colectivos, etc. La acción territorial consiste en la progresión de medidas penales y de fuerza para neutralizar a este conjunto de organizaciones delictivas que tienen el control del territorio y que vienen abusando de la población. Y tomando en cuenta dos elementos que son graves, que son el Ejército Nacional de Liberación Colombiano y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Eso sin contar todo el tema de los colectivos y todo esto, ¿no? Entonces significa que acá se tiene que avanzar en el control del territorio. Eso es fundamental en el gobierno de transición. Acá, si hay una junta cívico-militar donde están los militares del PSUV, el control territorial lo maneja el chavismo. Y esto es algo que desde el ángulo estrictamente procedimental, estratégico, es un error, porque si no hay
un control territorial que desmonte las mafias, que desmonte los carteles, que desmonte los planes, que expulse al Ejército de Liberación Nacional, que neutralice a las fuerzas bolivarianas de liberación, no sirve de nada el efecto legal, no vamos a traer inversión, no va a haber recuperación económica, y si no hay recuperación económica, vamos a la inestabilidad política. Y si no hay estabilidad política, quien tiene el poder de las armas acá es el chavismo, significa el regreso del chavismo. Entonces, ellos desde acá pueden jugar entre lo territorial y lo económico, empoderados y con impunidad. Y entonces vamos al último elemento, que es donde culminaría teóricamente el gobierno de transición, que son las elecciones libres. Esto significa, evidentemente, nuevo CNE, una reforma de leyes electorales, porque hay, por ejemplo, hay que eliminar el Plan República, y un sistema que depure el REP y el voto en el extranjero. Estas son las condiciones fundamentales, junto a otras, para que haya elecciones libres. En mi opinión, y no lo voy a meter en análisis, pero en mi opinión, haría falta una reforma constitucional en este punto para que esas elecciones realmente puedan ser libres. Acá, negociado, este CNE posiblemente no puede reestructurarse porque sería en consenso con el chavismo, que tiene el control del CNE, no se desmontaría el Plan República, olvídense del voto en el extranjero, y muchísimo menos se va a tocar el registro electoral permanente y el registro civil, porque en el registro electoral permanente, que es el equivalente al registro civil, si se demuestra todas las irregularidades que allí existen, definitivamente quedaría totalmente demostrado un conjunto de fraudes e irregularidades electorales que afectarían la legitimidad no solamente del gobierno de Maduro, que no la tiene, sino de cargos de elección popular en procesos anteriores. Es decir, acá no hay reforma que permita elecciones libres. Y quien crea que porque se ponga un supuesto CNE, dos chavistas, dos opositores y un intermedio, le recordamos que una vez se hizo así producto de un diálogo con Hugo Chávez, y el intermedio fue nada más y nada menos que Jorge Rodríguez. Ahora, en el último análisis de fondo, para que haya elecciones libres, la primera condición de una elección es que haya paz. Y para que haya paz tiene que haber control territorial, tiene que haber estabilidad política y tiene que haber una norma jurídica que sean las reglas claras del juego. Acá, estas eventuales elecciones no serían libres, porque no hay garantía del control territorial y del orden público, porque ellos pueden mandar a desestabilizar si no se desarman a los colectivos, si el ELN sigue haciendo de la suya, si la maquinaria PSUV puede afectar los resultados electorales. No hay observación internacional posible que permita que estas elecciones sean realmente creíbles y ajustadas a las necesidades del elector. Por último, en la propuesta que lleva Guaidó a la mesa de Noruega, dice que esto dura exactamente 9 meses. Cuando y hay varios politólogos por ahí hablando cosas, ¿no? Pero es que realmente un proceso de esta magnitud, según el diagnóstico venezolano, no tarda menos de 18 meses. Aunque quisieran hacer esto, estos señores no alcanza el tiempo. Entonces, aquí queda totalmente demostrado que sí hubo un cambio de ruta, porque el mantra cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, realmente sale todo el poder ejecutivo. El nuevo poder ejecutivo, liderado por Guaidó, empoderado por el artículo 233, también debe exigir la renuncia al Tribunal Supremo de Justicia. Se inicia el proceso de estabilización, y una vez que el país esté realmente estable, se convocan las elecciones y nos contamos todos los factores democráticos legales y que no tengan deudas con la justicia. Acá no. Y por eso sí hubo un cambio de ruta, aunque digan que no leímos, que no entendimos o que sigan tuiteando. Esta propuesta le da poder al chavismo, porque esto es pasar de una propuesta de cambio político profundo a una propuesta de
cohabitación donde el solo hecho de que Maduro deje de ser el presidente no significa que se desmonta toda la estructura de poder. Por eso, en un post que también voy a colocar el link en la descripción de este video, simple, es una claudicación. Y nosotros que estamos apoyando la presidencia encargada de Guaidó, Guaidó tiene que dejar claro, porque si Guaidó no quiere asumir la presidencia, significa que no es presidente hoy. Hay reacciones sociales de todo tipo a esto, incluso la eurodiputada Beatriz Becerra reaccionó, hay malestares, incluso el gobierno brasilero, que es un país aliado a la causa de la libertad y la democracia de Venezuela, también reaccionó, y yo creo que es momento de una reflexión y una sinceración. Por último, y quiero cerrar esta explicación del cambio de ruta con algo que en mi opinión es diametral a todo este eje y que tiene que ver con los componentes políticos. Solamente la estabilización puede permitir el cumplimiento de la elección. Acá, ¿ustedes creen realmente que saliendo Maduro del poder y quedando el alto mando militar con todos sus negocios sucios, con todo lo que se presume, con pruebas que ya está presentando el presidente Duque de acciones terroristas en suelo colombiano dirigidas desde el PSUV, etcétera? ¿Ustedes realmente creen que el chavismo va a entregar el poder en este punto? Yo creo que la vuelta, el regreso a la democracia luego de un proceso de transición tiene que ver porque el gobierno de transición entrega el poder. Y eso es importante. Entrega el poder. Ahora, alguien nos tiene que explicar qué garantías hay de que el alto mando militar y el Tribunal Supremo de Justicia chavista, de paso que no van a poder sanear las instituciones como los ministerios, PDVSA, Corpoelec, etcétera. Yo quiero que alguien nos pregunte, que nos respondan, qué garantías existen, bajo qué parámetros van a entregar. Esa es la pregunta. Entonces, claro, todo, y sin meternos a puristas y sin querer sacrificar la política y la negociación, porque yo creo que el problema no es lo que se negocia, el problema no es negociar, sino lo que se negocia. Entendemos que hay un problema acá para que Guaidó tome el poder. Lo entendemos. Eso no es lo que está en discusión en este momento. Pero una cosa es que hay un problema para que Guaidó asuma el poder y otra cosa es que Guaidó no quiera asumir el poder. Y esa es la gran diferencia entre estas dos rutas y entre estas dos agendas, que en definitiva son lineamientos estratégicos. La ruta que está planteando Guaidó para que sea aceptada por Maduro en intermediación con el gobierno de Noruega es incierta, es inconstitucional e implica que no hay la voluntad política y la garra para asumir el poder, que fue lo que nos han ofrecido desde el 23 de enero de 2019 hasta octubre que estamos grabando este video. Espero esto haya explicado las preguntas y los debates que se están dando por allá, por todos lados. Espero ser útil. Te habló Julio Coco, Beta Político, cambio de ruta. Te agradezco le des like a este video y compartas esta explicación en tus grupos de chat y en tus redes sociales. Muchas gracias.